Gracias. Buenas tardes. Bueno, esto es solo una introducción a la tesis que estoy realizando, ya este es mi cuarto año. He encontrado en el Perú, en la literatura peruana fantástica, cerca de entre 60 doppelgangers más o menos, cuentos fantásticos. La literatura peruana fantástica es algo que recién está, los estudios sobre lo fantástico en Perú es algo que recién está emergiendo. Si bien tenía casos como Harry Belavan, ¿no? Con su teoría de lo fantástico, o el gran Elton Honores, ¿no? Que es profesor de la Universidad de San Marcos, y él es uno de los que más ha publicado sobre ciencia ficción y sobre literatura fantástica y de terror en el Perú. Todavía los estudios son limitados, ¿no? No hay mucho, y sobre todo en el caso de Doble, tenemos tres tesis, dos en la Universidad de San Marcos, una en la Universidad Católica, ¿no? Que vamos a ver a continuación, y solamente, bueno, el trabajo que estoy preparando yo para esto, ¿no? Bueno, he puesto en la portada a Julio Ramón Ribeiro, cuento de circunstancias, porque Julio Ramón Ribeiro es autor de un cuento que es muy antologado en diferentes selecciones, que se llama Doblaje, y que es uno de los paradigmas de la literatura sobre el doble en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Pero claro, no es tan conocido como el doble tratado por Cortázar o el doble tratado por Borges, ¿no? Que son mucho más mainstream en ese caso. Estos son los teóricos que he encontrado en la última década. O sea, la gran mayoría de los autores que estudian el doble y las tesis que interpretan el doppelganger en la literatura, por lo general se centran primero en el doble de Otto Rank, se centran también en los siniestros, el ensayo siniestro de Freud, que son como que básicos, siempre históricos, pero aparte de ello, en diferentes tesis y ensayistas siempre utilizan las clasificaciones de Dolezal, ¿no? De Lubomir Dolezal, del año 1999, y también utilizan la clasificación de Pierre Jorde y Polo Tortonese, del año 96, que son con el doble subjetivo y el doble objetivo, ¿no? Por lo general, las tesis en el Perú se han basado en esas tipologías para analizar los casos de doble, ¿no? La casuística de doble. Sin embargo, en la última década, en los últimos, digamos, de 2020 en adelante, se han publicado dobles o literatura de doble que analiza, digamos, sobre nuestro tiempo, ¿no? Vemos en un tiempo digital, ¿no? Prácticamente todos tenemos un doble digital, ¿no? En las redes, etc. Sin embargo, estos teóricos han abordado el doble desde diferentes puntos de vista, no solo en la literatura, ¿no? Por ejemplo, Double Trouble, de Eran Dorfman, que es uno de los libros más citados, uno de los teóricos más citados en los últimos años. Él aborda sobre el opposite double, ¿no? Para hablar sobre los conflictos que hay entre naciones, ¿no? Entre naciones que de algún modo son hermanas o son limítrofes, ¿no? Digamos que utiliza la tipología de doble y la literatura sobre el doble para ya entrar hacia la política internacional, ¿no? Y la geopolítica. En el caso, lo mismo sucede con Matilde Belén Escobar Negri, que doble es una poética postcolonial de la diferencia. Ella analiza el doble, pero desde el punto de vista, sobre todo, ella ser argentina, utiliza pues la terminología de colonial, ¿no? Para analizar por qué en Latinoamérica también hay este fenómeno de doble, ¿no? Con referencia a Europa o Estados Unidos. Y sobre todo, este libro de Alia Soliman, ella es de Egipto, The Doppelganger in Our Time, Vision of Alterity in Literature, Visual Culture and New Media, ¿no? Principalmente, Alia Soliman analiza, por ejemplo, utiliza los possible selves, ¿no? Es una teoría sobre todo el doble, ya el doble posmoderno, ¿no? No ese doble romántico que te perseguía, sino ya de tu otro yo, ¿no? De aceptar que ya de algún modo convives con diferentes, ¿no? Tanto tu yo de infancia, tu yo de adolescencia, tu yo de adultez, que es algo que Jorge Luis Borges tiene estos cuentos en El Otro, que aparecen en el libro de Arena, de ese cuando Borges se encuentra con su doble más joven. De hecho, lo analiza en este libro, The Doppelganger in Our Time, Aya Soliman analiza a Borges, sobre todo en este cuento, y también analiza Aura de Carlos Fuentes, ¿no? Que también habla sobre el doble, la duplicación, pero de una mujer mayor con su doble, que es una jovencita, ¿no? Y finalmente, de los últimos, digamos, el año pasado, encontré este libro de Femi Oyebode. Él es nigeriano, es un profesor, él es psiquiatra, Analyzing Doubles Across Antiquity, Fiction, Psychopathology and Neuroscience.
Digamos que esto es una visión mucho más desde la psiquiatría, ¿no? Pero sirve mucho porque digamos, analiza los casos desde la psiquiatría, los casos de autoscopia, pero desde el cine. Por ejemplo, analiza en Matrix, en Avatar, en las películas, ¿no? Digamos, el doble ya de la ciencia ficción, ¿no? Ese es uno de los capítulos más interesantes de este libro y lo matiza con la duplicación a nivel, digamos, ya psiquiátrico, ¿no? Porque él es psiquiatra, Femio Iode. Bueno, y quizás el libro más popular bestseller de algún modo es el de Naomi Klein, que salió en el 2023, Doppelganger, A Trip into the Mirror World. Esta es la traducción de Paidós. Ella analiza ella no le llama dobles digitales o doble digital, ¿no? Sino analiza lo que se llama, ella le llama el golem digital, ¿no? Que vendría a ser todo ese doble creado a través de los algoritmos del internet, ¿no? Que una cosa es tú te tomas un selfie y lo subes a Instagram, ¿no? Ese es tu doble digital, de algún modo. Pero ya es otro tipo de doble, es el golem digital, ¿no? Que es el que se genera a través de las redes sociales, de acuerdo a todos los likes que has puesto y todos los seguidores. Y obviamente tiene mucho que ver con el tema de capitalismo, neoliberalismo, ¿no? Que es para venderte un producto. Generan tu doble para poder venderte cosas, ¿no? Básicamente, o sea, vivimos en una cultura totalmente duplicada, según Naomi Klein. Que, de hecho, este libro necesariamente no es una obra de ensayos sobre doble como los anteriores textos hemos visto, ¿no? Esto es más un análisis sobre la pandemia, la época de la pandemia, es una crítica al movimiento de MAGA, de Trump y de los fake news y todos estos temas que surgieron a través durante la pandemia, ¿no? En 2020. Entonces es un libro que analiza este tiempo principalmente, ¿no? Y también ha servido para poder interpretar, sobre todo en esto. Estas son las tres tesis que les decía que se han publicado también en los últimos años sobre el doppelganger en Perú. El motivo del doble, la tesis, el principal estudioso sobre el doble en Perú se llama Nehemías Vega Mendieta. Él, aparte de tener esta tesis de 2021, ya desde 10 años atrás incluso tenía muchos artículos donde analiza la literatura del doble, pero de la generación del 50 en el Perú, que es una generación a rescatar, ¿no? Sobre todo de dónde procede el autor que comenté, que es Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Que es, digamos, la cabeza de esa generación, considerado el mayor e importante prosista peruano, cuentista peruano, Julio Ramón Ribeiro, del cual yo solamente analizo a Ribeiro de la generación del 50, puesto que ya Nehemías ya ha analizado. Mi tesis principalmente se basa en el doble desde la década de los 70s, 80s, 90s, de la posmodernidad y los primeros 25 años de este siglo, ¿no? En donde he encontrado, como les digo, he hecho un rastreo como entre 60 y 70 dobles que mi propuesta es clasificarlos, no usando solamente las tipologías que estos autores en sus tesis han importado, ¿no? De Jordi Tortonese, de Goyesel, sino que más bien mi propuesta es desde los estudios, digamos, antropológicos del Perú, tratar de interpretar por qué hay tantos dobles en el Perú. Es una cultura doppelganger, de aquí ya vamos a ver eso. Tipología de doble en el relato fantástico peruano en el siglo XX y principio del siglo XXI a partir del análisis de la obra de Clemente Palma, José B. Adolf y Carlos Calderón Fajardo. Esa es una tesis de Máximo Vega, de la Universidad Católica. Él propone una tipología, pero basada en estos tres autores canónicos que son, de algún modo, representan las tres etapas de la evolución de la literatura fantástica en el Perú. La literatura fantástica en el Perú todavía, como les repito, no es mainstream si lo comparamos con otro tipo de literatura, sigue siendo una literatura periférica, underground. Muchos autores publican en editoriales independientes, publican fuera de Lima, o sea, no están insertados en el circuito de los literatos o escritores de la capital de Lima. El Perú es un país muy centralista en ese aspecto, lo que no está en Lima no existe muchas veces. Esa es una crítica, es un país muy racista en ese caso, ¿no? Entonces, el doble me sirve también para analizar esos factores, ¿no? De Perú. Y bueno, y la tesis de 2023 de El doble y el pacto diabólico en el universo fantástico de Felipe Buendía, ¿no? Felipe Buendía es otro autor de la generación de 50 que digamos, está para rescatar, ¿no? Esta tesis trata de rescatar de Abraham Rojas Vargas. Sin embargo, esta tesis, por ejemplo, la de Abraham Rojas Vargas, se basa mucho más en el psicoanálisis, ¿no? En Lacan, en Carl Jung, se basa en Freud y en Otto Rank, ¿no? Digamos que la mayoría de quienes analizan la literatura sobre el doble en Perú están como importando, ¿no? Digamos, mi propuesta es tratar de interpretarlo desde adentro, ¿no? ¿Por qué existe? Uno de los primeros
estudio sobre el doppelganger en la literatura peruana fue que incluyó en su libro Mundos Imposibles, lo fantástico de la narrativa peruana, de Tom Honores, que es el principal estudioso sobre lo fantástico y lo no mimético en el Perú. Él dice, en el ámbito peruano, el doble en los años 50 funciona como alegoría del crecimiento urbano, explosión demográfica, además del encuentro con una nueva alteridad, el sujeto migrante ya instalado en la ciudad, cuya presencia se constituye como un otro. Ribeiro y Buendía son quienes han incurrido con mayor insistencia en la figura del doble, ¿no? Digamos que hasta este fue de algún modo el estudio base para Nehemías Vega, ¿no? Para que pueda ahondar en ello. Por eso cuando este trabajo final que presenté para el máster con David Roas, David me dijo, de algún modo me aconsejó y me dijo, ya no trabajes la generación de 50, sino que sea algo más actual, porque ya está trabajado, ¿no? Me dijo, entonces, excelente, ¿no? Por ello, por ejemplo, estos son los autores que he rescatado en la tesis de Nehemías Vega, que la gran mayoría de autores como José Durán, Manuel Mejía Valera, Felipe Buendía, Julio Ramón Ribeiro, con excepción de Julio Ramón Ribeiro, la mayoría son completamente desconocidos, ¿no? Y que han trabajado el doble, ¿no? Es una generación casi perdida en la literatura peruana, porque obviamente la generación siguiente, la de los 60, fue la del boom de la literatura y pues eclipsó todo lo que se hizo después, ¿no? La tipología del doble peruano de Máximo Vega trabaja con estos tres escritores que Mente Palma pertenece al modernismo, inicio del siglo XX, ¿no? José B. Adolf es un autor que yo también incluyo en mi tesis, y él trabaja sobre todo todo lo que es ciencia ficción, ¿no? Por eso incluye Micrón, ¿no? El cuento de Micrón que obviamente al no ser fantástico no lo incluyó. Carlos Calderón Fajardo principalmente trabaja el doble, pero en las novelas, entonces por ello tampoco lo incluyo. Pero es muy interesante cómo Clemente Palma fue el iniciador. Clemente Palma fue hijo de Ricardo Palma, ¿no? El autor de las tradiciones peruanas, y también fue uno de los principales cultores, ¿no? Se denomina como la base de la literatura no mimética en el Perú, ¿no? Principalmente con su libro Cuentos Malévolos, ¿no? Y bueno, quería adelantar esto. Esta es una de las categorías que he denominado, que he encontrado en muchos casos en el doble romántico en el Perú, la duplicación de la mujer amada, ¿no? Que es algo que podemos ver en Morella de Edgar Allan Poe, en Ligeia de Poe y obviamente en el retrato oval, ¿no? Hay mucha influencia de ellos, sobre todo, bueno, como les digo, Pierre Diorde y Polo Tortonese, ellos en su doble objetivo concitan esta variante de la duplicación de la mujer, ¿no? Digamos que es de un viudo, un hombre que enviuda y que encuentra el doble de una mujer igual a ella y se enamora, ¿no? Con lo que hace Morella, que en el caso de Poe con su hija, Ligeia con su nueva esposa, ¿no? En el caso de Allan Poe, y bueno, también aparece, no es fantástico, pero es básicamente la idea en Vértigo de Alfred Hitchcock, ¿no? En la película, que obviamente también este libro Diorde y Tortonese lo incluyen para analizar el doble de la mujer, la duplicación de la mujer amada. Estos son los cuentos que, digamos, no están incluidos, sí, ahora acabo, no están incluidos en mi tesis estos, porque son, digamos, pero son los iniciadores, de algún modo, del doppelganger en el Perú. La Granja Blanca, Morse Expita y Mirto de Vallejo, ¿no? Que son, estas son las portadas, de algún modo, las dos de acá de la derecha son las antiguas, ¿no? Las primeras. Ellos hablan de eso, mujeres duplicadas, ¿no? Ribeiro también tiene el cuento de los jacarandás, José B. Adolf tiene el cuento del puente, y en un cuento que quedó también finalista en este cuento de 1000 palabras, también y finalmente fue de Guidardi. Pero para adelantar rápidamente, otra de las características que encuentro mucho es el juego de intertextualidad, ¿no? Hay la parodia del doble. El peruano, en general, esto es lo que he encontrado, bueno, ahí me he equivocado arriba, le tenía que cambiar. El Chongo Peruano es un libro que analiza la antropología del humor popular, ¿no? ¿Por qué? Entonces me preguntaba por qué en la literatura de doppelgangers en Perú, si bien los primeros eran más románticos, en la última etapa más bien es una burda de doble, ¿no? Al peruano dice, según Alex Huerta Mercado, que analiza el humor peruano, dice, nos gusta reírnos de lo que nos disgusta, un hecho que puede usarse fácilmente como un vehículo para humillar. En pocas palabras, nos gusta lo que nos disgusta, nos burlamos del otro, de nosotros mismos, a partir de las características que encontramos en nosotros mismos, dice Alex Huerta Mercado. Y claro, encuentro en estos dobles el retrato de Dora Gris de Harry Belivan, que es un estudioso del doble,
y que juega mucho con la intertextualidad. Es un cuento que se está prácticamente burlando de Dorian Gray, y lo mismo en el reverso y anverso de su libro Cuento de bolsillo, se burla de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ernesto Cardenio lleva a otro nivel la burda, en este caso el otro soy yo, en su cuento se burla del otro. Básicamente hay partes que son literalmente textos, estás parafraseando literalmente, o sea, claro, para entender esos textos tenías que haber primero conocer el original, ¿no? Y Mariposas Amarillas Enamoradas del Fuego se burla de doblaje, justamente, ¿no? Y de la insignia de Ribeiro. Entonces, y lo mismo acá sucede, por ejemplo, en Soplo en el Cerebro, de Carlos Carrillo para otro Pajoyave. Es una variante de La Nariz de Gogol, que también, según Dolecelles, es un tipo de doble por división, ¿no? Algunos no lo consideran doppelganger, en general los estudiosos, pero en el caso de Carlos Carrillo, no, su doble no, digamos, no es la nariz la que se independiza, sino, digamos, su falo, ¿no? Entonces, comienza esa burda. Y bueno, en el caso de Enrique Prochaska con Único Desierto, pues es una mano que cobra vida y comienza a aniquilar a su propio, ¿no? Bueno, he utilizado a Linda Hudson en A Theory of Parody para poder analizar este tipo de literatura. Hay muchos más de dobles, pero también se subdivide, digamos, también hay influencia de otros tipos de dobles, otros cuentos que son muy parecidos. Por ejemplo, Pilar Dugui, ella es una de las mejores escritoras del Perú, lamentablemente ya falleció de cáncer, muy joven, pero dejó este libro de Premeditación y el Azar, donde tiene un cuento llamado Christi Nomine Invocato, en donde es básicamente una reinterpretación de La Noche Boca Arriba de Julio Cortázar, pero desde el punto de vista de las mujeres. Son dos mujeres que se desdoblan. Es una hechicera durante la colonia, durante el virreinato peruano, que tiene una visión en el futuro, en donde, bueno, mientras ella está siendo torturada en la Inquisición, tiene estas visiones en donde ella ingresa, pues, a la mente de una subversiva, de una mujer subversiva, senderista, que está a punto también de ser torturada durante el conflicto armado interno peruano, ¿no? Que es algo como lo que sucede en La Noche Boca Arriba, ¿no? Que dos planos que se intercruzan. Y bueno, en el caso de La Trituración de Pía Cueva, también es de una mujer que se vuelve araña, o una araña que piensa que es mujer, que es lo mismo, utiliza lo mismo de la Jolot, ¿no? De Julio Cortázar. Entonces noto esas influencias en la literatura peruana. Y bueno, y para acabar, hay también dobles post-mortem, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? En muchas antologías de literatura peruana fantástica, hay una la crítica francesa Audrey Loyer, que estudia sobre la literatura peruana fantástica. Ella siempre criticaba que en las antologías no hubiese presencia de hombres, solo hubiese presencia de hombres, casi no escritoras mujeres. Entonces, de algún modo, mi tesis, he tratado también de indagar por qué no incluyen a escritoras mujeres. Bueno, en mi tesis sí he encontrado doppelgangers desde el punto de vista de la mujer. Hay tesis que se preguntan por qué también los dobles por lo general tienen la visión desde el hombre, ¿no? Bueno, Leila Bartet, Claudia Salazar y Yelina Puliti abordan también la duplicación, pero desde el punto de vista de doble postmortem. Bueno, eso es un poco lo que quería compartirles. Hay mucho más, obviamente, pero he considerado estas partes como digamos, no sé si de los más originales, pero como una muestra representativa, porque lo que más abunda en la literatura peruana del doble, por ejemplo, es el doble postmortem. Esta es una de las variedades. He encontrado más de 10, 11, 12 dobles, a diferencia de otras características, por ejemplo, el doble especular, esta duplicación con el espejo, o el doble onírico, que es a nivel de los sueños, ¿no? Entonces, he tratado de clasificar, no pensando en importar teorías del extranjero, sino más bien proponiendo desde el estudio de la literatura peruana una propia tipología para ello, que esa es la propuesta que estoy haciendo para, de algún modo, también rescatar toda esta literatura que es, de algún modo, periférica, ¿no? Y que necesita ponerse en valor. Al menos somos pocos los que estamos haciendo ello, y bueno, y gracias por escucharme por acá. Muchas gracias. Vamos a dejar un par de minutos para